Correcto. Ok. Eh, entiendo yo y creo que se está mostrando mi pantalla en caso de que no me avisan, ¿sí? Vamos a abrir en una plantilla de arquitectura, ya, o una plantilla por defecto. Vamos a abrir un archivo nuevo. Bueno, está abriendo el... Correcto, bueno, disculpen un poco la demora. Ya, tengo abierto mi archivo. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este momento, pues vamos a trabajar una topografía, ¿no? Vamos a trabajar un archivo topográfico. Si no lo recuerdan, no hay problema, vamos a recordar cómo trabajar, ¿no? Lo que es topografía, cuando vamos a vincular o vamos a insertar un archivo topográfico, es recomendable trabajar en una vista de emplazamiento. En otras plantillas, esta vista de emplazamiento es nombrada como vista de planimetría general. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad de la vista de emplazamiento, a la cual le voy a dar doble clic en este instante? Es que aparece este símbolo que está aquí. Son dos símbolos en realidad, ya que ya los voy a explicar en un momento. Pero cuando nosotros trabajamos en una vista de emplazamiento, si vemos su rango de vista en las propiedades, vamos a encontrar que esta vista de emplazamiento tiene por plano de corte una altura de 100 metros. Es decir, en otras palabras, yo estoy observando ya a 100 metros de altura todo lo que estoy modelando. Si yo tuviese una vivienda de 2 o 3 plantas, yo voy a observar en este caso la cubierta y también yo voy a observar todo en este caso la parte urbanística, ¿no? La parte urbanística. Fíjense que la parte inferior y la profundidad de vista está asociado con la planta baja. Es por eso que nosotros trabajamos lo que es la topografía en estos niveles. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con cotas. Por ejemplo, si ustedes
tienen una topografía y están trabajando, por poner un ejemplo, en una zona con curvas de nivel, con relieves, ya al poner el plano de corte en nivel 100, yo me voy a asegurar de que voy a ver esos niveles, y en caso de que no se los vea, yo puedo modificar este plano de corte y subirlo aún más, es decir, a 200, 300, 400 metros desde el nivel 0. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este instante es vincular el archivo topográfico que les envié por correo. Yo hace unos 15 minutos les envié un archivo topográfico, les voy a pedir que se lo descarguen, archivo con el cual ya trabajamos también, lo trabajamos en los primeros módulos cuando vimos topografía. Vamos a la pestaña insertar. Cuando van a trabajar con topografía les aconsejo que trabajen con archivos vinculados, más aún si van a georreferenciar el proyecto, como lo vamos a hacer en este instante. Entonces vamos a poner vincular CAD. Buscamos obviamente el archivo con el cual vamos a trabajar. Cuando lo seleccionen o tengan seleccionado el archivo, quisiera que veamos lo siguiente. Ya. No vamos a marcar aquí en solo vista actual. ¿Cuándo hacemos solo vista actual? Por ejemplo, cuando estoy trabajando con planos arquitectónicos y ustedes saben que en un plano CAD las vistas de planta se encuentran todas en una sola, ¿no? Planta baja, planta alta, planta de terraza, cubierta, etcétera. Entonces, yo marco aquí en solo vista actual cuando quiero que se me coloquen los archivos CAD en una sola vista. Ya. ¿Qué pasa si desmarco solo vista actual? ¿Qué es lo que voy a hacer en ese instante? El plano CAD se va a ver en todas las vistas. En planos de techo, se van a ver en planta baja, se van a ver en 3D, se van a ver en los alzados. Ya. Entonces, por el momento, por lo que voy a hacer en ese instante, que es trabajar con una topografía, sí voy a necesitarlo ver en todas las vistas. Caso contrario, si es un archivo que solo necesito verla en una sola vista por un tema de detalle, por un tema de medición, solo vista actual. ¿Ya? Habiendo aclarado eso, ya dejo sin marcar solo vista actual. ¿Ya? Es decir, quiero que se aparezca mi plano CAD en todas las vistas. Los colores los voy a mantener, ya los voy a mantener. Las capas sí voy a especificar qué capas deseo que vengan y qué capas no. En las unidades de importación, lo normal, lo lógico sería haber revisado el archivo CAD previo a la importación. Como es un archivo que yo lo he manipulado, pues sé que es en metros, pero si no lo han manipulado antes, si no lo han trabajado antes, es necesario abrirlo y ver en qué unidades está. Hay personas que trabajan con milímetros. Dejamos aquí en corregir líneas de fuera de eje. En posición, esto es súper importante. Si yo lo dejo así como está ahorita, origen a origen, se me va a importar el archivo, pero el inconveniente será encontrarlo. ¿Por qué? Cuando trabajamos con coordenadas UTM, coordenadas georreferenciadas, pues trabajamos con cantidades grandes, ¿no? Como 9.600.000. Ya. Entonces, lo óptimo sería que yo trabaje en automático centro a centro. Automático centro a centro. Automático centro a centro. ¿Qué hace que se coloque en automático centro a centro? Ya que mi topografía se coloque en el origen.
Vamos a abrir. Se recuerdan que previamente ya he puesto especificar qué capas, es decir, qué capas deseo que se importen. Pues bien, eso lo tenemos aquí. Ya. Y yo voy a sacar aquello que crea. Bueno, voy a dejar todas las capas que están con CBL. Voy a dejar la cuadrícula. Ya. Esto de columnas, camineras, cámaras, lo saco, cajas eléctricas, cajas de aguas servidas, cajas de aguas lluvias, bordillos, ya. Entonces solo dejo por decir aquellas capas que pertenezcan a las curvas de nivel. Pongo aceptar. Podrán observar que aquí se encuentra pues nuestras curvas de nivel. Ahora, ¿se recuerdan del tema del solo vista actual? Si estuviese solo vista actual, solo lo pudiese ver aquí en esta planta de emplazamiento. Como no marqué solo vista actual, si yo me voy a la vista 3D, yo voy a encontrar la topografía en la vista 3D, así como lo ven aquí. Como yo lo coloqué de centro a centro, ustedes pueden observar que la topografía se encuentra en el origen. Ahora, el hecho de que yo tenga una topografía, una vinculación en CAD, como lo hicimos previamente aquí, ya que se vea en relieve, que se vea las curvas de nivel, no significa que yo sobre eso voy a poder modelar, sobre eso voy a sacar datos. No, significa que nosotros partiendo de esas curvas de nivel vamos a sacar nuestra superficie. Vamos a la pestaña masa y emplazamiento, y en la pestaña masa y emplazamiento ya yo voy a clicar aquí en superficie topográfica. ¿Ya? Luego de eso vamos a marcar aquí en seleccionar ejemplar de importación. Clicamos en el vínculo, ponemos aceptar y vamos a observar que partiendo del modelo o el archivo CAD vamos a crear nuestra superficie topográfica. Bueno, aquí voy a poner control Z, voy a retroceder, ya voy a crear otra vez, seleccionar ejemplar de importación y voy a desmarcar la capa de cuadrícula porque se me está haciendo puntos de nivel allí, ¿no? La capa de cuadrícula es la capa 00. También esto de textos de niveles. Pongo aceptar. Perfecto. Ahora sí, tenemos nuestra topografía, nuestra superficie, le damos en finalizar.
Si yo me voy a la vista de emplazamiento nuevamente, ya vamos a observar que por el AutoCAD, por el archivo CAD, vamos a encontrar la cuadrícula, que es la que tenemos aquí, ¿no? Y en la cuadrícula nosotros encontramos pues las coordenadas del proyecto. Si yo me voy a la pestaña anotar, ¿sí? Y me voy aquí a coordenadas de punto, clicamos aquí en coordenadas de punto. Por poner un ejemplo, voy a poner una coordenada aquí. Van a observar que esta coordenada no tiene nada que ver con lo que tenemos en el CAD, ¿no? En el CAD tenemos otra coordenada muy distinta a lo que tenemos aquí en Revit. ¿Qué quiere decir? Que nuestro archivo no está georreferenciado, simplemente se colocó en el origen. Ahora, ¿cómo nosotros georreferenciamos un proyecto? Ya, incluso si ya tenemos cosas ya están modeladas, como la topografía. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mira, primero vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar aquí. Ya pueden observar lo siguiente. Aquí vamos a aprender primero de manera conceptual qué son esos puntos que tenemos en el centro. Aquí tenemos algo que se llama el punto base de proyecto, ¿sí? El punto base de proyecto que se encuentra en el nivel 0, 0, 0 y ángulo 0. ¿Qué pasa si este punto base de proyecto lo muevo arbitrariamente? Se mueve el proyecto. Ya. Inclusive bueno, no, este de aquí no se ha modificado, pero bueno, se mueve el proyecto, ¿no? Entonces ustedes cuando mueven el punto base del proyecto se fijarán que sale otro punto. Este triángulo que ven aquí es el punto de reconocimiento interno o emplazamiento compartido. El punto de reconocimiento interno en este caso viene a ser el origen de todo, ¿no? El 0, 0. Pero a la vez se llama emplazamiento compartido. ¿Qué quiere decir? Por poner un ejemplo. Si yo tengo en otro archivo, ¿ya? Si yo tengo en otro archivo un punto base, voy a dibujarlo aquí, ¿no? Un punto base de qué sé yo, y nos inventamos la cota de norte 30 y de este oeste 60, ya. Entonces este vendría a ser el punto base del proyecto. Cuando yo lo vincule, ya este punto base se va a referenciar de mi punto de reconocimiento, ya. Entonces si mi punto de reconocimiento está aquí y el 0, 0, pues acá se va a colocar mi proyecto con su respectivo punto de base. Ya. Igual esto es conceptual, ya lo vamos a hacer en ejercicio, ¿no? Yo voy a volver nuevamente al 0 como estaba antes. Ya, voy a volver al 0 como estaba antes. Listo. Fíjense que ambos están en el punto 0, 0, tanto punto base del proyecto como punto de reconocimiento o emplazamiento compartido. Vamos a la pestaña gestionar. En la pestaña gestionar van a clicar aquí donde están unos triángulos, no, perdón, unos cuadros cartesianos, y aquí hay una herramienta que se llama adquirir coordenadas. Van a clicar aquí en adquirir coordenadas, van a clicar después en el vínculo CAD, ya,
Y fíjense un detalle, algo cambió en el proyecto. Fíjense que aparentemente es como que si hubiese desaparecido el triángulo, y no es así. Simplemente el triángulo se quedó en el 0, 0, mientras que el punto base del proyecto cambió a esta coordenada. Es decir, en este momento el proyecto se encuentra ya georreferenciado. Si yo me alejo un poco, me sigo alejando, aquí está. Fíjense el detalle, ¿no? Si ustedes se alejan, van a encontrar aquí el punto base de proyecto y acá el 000 o punto de reconocimiento. Este punto de reconocimiento es importante porque en base a ello todos los proyectos que vayamos a vincular en nuestro archivo de Revit van a hacerse firme en este punto base de proyecto. Antes de seguir, ¿alguna consulta? Seguimos. Bueno, entonces teniendo por ejemplo la topografía, teniendo este punto base de proyecto, como habíamos visto antes, yo les digo, vamos a acotar, voy a poner anotar, vamos a poner coordenadas, cota de coordenada de punto, y voy a sacar una coordenada por aquí. Fíjense que ahora ha cambiado el asunto, ¿no? Vemos que las coordenadas ya tienen, en este caso, ya tienen coordenadas UTM, ¿no? Ya. Ahora, vamos trabajando un poco esta topografía. Lo voy a poner en el 3D. Ya. Voy a poner en el 3D. Vamos a trabajar esta topografía un momento. Ya. Vamos a recordar un poco lo que vimos en los primeros módulos. Ya, si ustedes quieren ocultar por el momento el vínculo en CAD, van a vista, se van a visibilidad gráficos y se van a categorías importadas. Allí pueden ocultar la visibilidad. ¿Ya? Entonces tienen la topografía. Y vamos a colocar en este caso una plataforma de construcción. Clicamos en plataforma de construcción. Bueno, me está diciendo que no tengo un plano de trabajo adecuado para trabajar este tema de la plataforma. Podemos resolverlo. Vamos a arquitectura o estructura, definir plano de trabajo, ponemos aquí que esté el plano de trabajo con nivel planta baja. Ya, de nuevo me voy a masa y emplazamiento, plataforma de construcción, y realizamos una plataforma. La plataforma se va a hacer a nivel de planta baja. Obviamente, si quieren ver a qué cota está el nivel de planta baja, pues tendríamos que ver una vista de alzados. Ya, vamos a ver una vista de alzados. Ya,
aquí vamos a tener por aquí escondidos los niveles. Aquí están. Planta baja se encuentra en el 0. Yo creo que habría que subir un poco más, ¿no? Si yo le doy un desfase de altura de 20, vamos a poner aquí en la plataforma, le doy un desfase de altura de 20, ya esto va a subir de tal forma que si pongo finalizar y pongo la vista 3D, vamos a tener lo siguiente. Nos vamos a observar pues la plataforma ubicada en el valle de la topografía. Ok, voy a dejarlo hasta ahí. ¿Alguna consulta antes de seguir? Aquí en este caso pues hemos hecho una plataforma. Vamos a guardar este archivo para crear otro. Vamos a guardar este archivo. Ok. Bueno, guardamos el archivo. Lo voy a cerrar y voy a crear uno nuevo. Voy a cerrarlo y vamos a crear un archivo nuevo. Asimismo, una plantilla de arquitectura. Listo. Vamos a hacer algo rápido. Me voy a la vista 3D. Imaginemos que en este caso vamos a modelar un proyecto. Vamos a comenzar haciéndolo con una masa. Vamos a masa y emplazamiento, colocar masa in situ. Listo, creo forma. Agrando la forma. Esto es opcional, ¿no? Le vamos a añadir un perfil.
¿ok? Listo, ponemos finalizar masa. A esto de aquí vamos a masa y emplazamiento, sistema de muro cortina. Colocamos un sistema de muro cortina en las caras. Voy a colocar en el resto paredes. Muro. Listo. Entonces imaginemos que este es el edificio 1, ¿no? Voy a guardarlo como edificio 1. Guardar como proyecto. Y vamos a ponerle edificio 1. Bueno, está demorando un poco en guardar. Listo, entonces voy a cerrar este archivo y voy a crear un edificio más. Vamos a poner cerrar y creo un edificio más. Igual lo vamos a hacer con más, algo rápido, ¿no? Pongo arquitectura. Voy a la vista 3D. Masa y emplazamiento. Masa in situ.
Ok. Bueno, entonces imaginemos que aquí tenemos una otra edificación. Le vamos a colocar sus respectivos sistemas de muro cortina. El resto son paredes. Ok, listo. Ponemos finalizar. Ahí tenemos nuestro proyecto edificio 2. Ok, listo. Después de haber hecho estos dos edificios, ya voy a cerrarlo y voy a abrir la topografía. Voy a abrir la topografía. Ahora, llamo en este caso a analizar esto de aquí. Estos edificios, ambos, el 1 y el 2, los hicimos bajo la coordenada de origen, es decir, ambos se encuentran en la coordenada 0, 0, ambos edificios, pero mi proyecto topográfico se encuentra georreferenciado. De hecho, ¿cómo haría en este caso pues para georreferenciar mis dos edificios, ¿no? Los podría mover a la coordenada que es, ¿no? Pero en este caso hay una manera mucho más directa, teniendo en cuenta pues ya teniendo un proyecto georreferenciado previamente, ¿no? En Revit. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a la vista de emplazamiento, me voy justamente donde está mi topografía.
¿Ya? Cuando vamos a insertar, nos vamos a insertar aquí y vamos a vincular Revit. Insertar, vincular Revit. Vamos a buscar en este caso nuestros edificios. Busco el edificio 1. Aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar en este caso que esté de manual punto base de proyecto. ¿Qué me permitiría esto? Poder manipular la ubicación del edificio, ¿no? Manual punto base de proyecto. Como ven, al colocarlo manual por punto base de proyecto, yo puedo aquí manipular dónde voy a colocar mi proyecto. Entonces, por ejemplo, lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Vamos a vincular y traer el otro proyecto. Vincular Revit. De igual manera, vamos a buscar el edificio 2 y vamos a colocar manual punto base de proyecto. Abrir. Y coloco en este caso mi proyecto. Yo lo he colocado en vista en planta, pero si yo me voy a una vista de alzado, hay que ver y podrán observar que nuestros proyectos pues no se encuentran en la posición que deseáramos, ¿no? Ven que se encuentran pues por debajo de donde deberían estar en niveles, ¿no? Entonces yo los puedo mover en este caso. Por ejemplo, muevo este edificio de aquí. Y muevo este edificio de acá. Ya en la vista 3D podemos obtener una mejor visualización, ¿no? Vamos a ver. Aquí podemos ver. Ya estos ambos edificios pues se ven ya en vista de 3D. Ahora, imaginando lo siguiente, pues bueno, en un plano urbanístico pues nosotros podemos ir sometiendo pues a mover ciertas edificaciones. Por ende, esto va a mover las coordenadas de implantación para poder hacer un replanteo y tener en cuenta pues para el momento de la construcción. Es un paso súper importante. Ya por eso muchos proyectos se los georreferencia para poder hacer un buen replanteo en el momento de la construcción. Ahora, si estos proyectos, imaginemos, en el caso como vemos aquí a continuación, estos proyectos pues ya se encuentran pues ubicados, ya se encontrarían con sus coordenadas finales. Esto lo sabemos en el archivo de topografía, pero si eso lo traslado, esa duda lo traslado a mi archivo, si yo en este caso cierro este archivo y abriera el edificio 1, yo les aseguro que el edificio 1 aún se encuentra en la cota o en la coordenada 00. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo ya tengo la ubicación en un archivo
anfitrión, como es la topografía, me voy a, en este caso, a gestionar. Me voy aquí donde están los planos cartesianos, coordenadas, y esta vez voy a publicar coordenadas. ¿Qué significa en este caso publicar coordenadas? Que partiendo del archivo anfitrión, que es la topografía, yo voy a transmitir estas coordenadas a mi archivo original, que es el edificio, ¿no? Entonces clicamos en publicar coordenadas. Ya, en este caso clico en el edificio 1, va a salir lo siguiente, este cuadro, donde en este caso pues tenemos la ubicación. Ya, por ubicación pues ustedes pueden observar que, bueno, aquí esta ubicación la tenemos que actualizar, ¿no? Pueden actualizar la ubicación. Bueno, el clima pues va a estar en base a la ubicación. Y el emplazamiento, pues bueno, es lo que actualmente como está. Nos vamos a poner a aceptar. Y ya hicimos este ejercicio con el edificio 1. Vamos con el edificio 2. Clicamos aquí, ponemos publicar coordenadas. Clicamos en el edificio 2. El mismo trabajo. Perfecto. Teniendo eso, ya teniendo estos dos archivos con las coordenadas publicadas, ubicadas ya en el archivo anfitrión de topografía, vamos a comprobar si en verdad esto hubo una modificación. Vamos a archivo, vamos a cerrar esto, obviamente previo pues vamos a guardarlo. Vamos a poner guardar. Guardar. Y listo. Abramos el edificio 1. Aparentemente no hubiesen cambios, pero vamos a la vista de emplazamiento
y van a ver que sí lo hay, ¿no? En este caso, fíjense que acá está mi punto de origen y acá está mi punto de emplazamiento. Es decir, al momento de que yo publiqué coordenadas, automáticamente hemos modificado el archivo del edificio 1 y ya los hemos colocado pues con una nueva posición, como ven aquí. Ahora, un detalle interesante cuando trabajamos con coordenadas. Imaginemos que nosotros deseamos saber a qué distancia está el edificio 1 del edificio 2. Bueno, yo puedo abrir el archivo topográfico y tomar esa distancia. Aparentemente sería lo primero que se nos ocurriría, pero también podemos tener esa información desde aquí. Para esto vamos a insertar, ¿sí? Ponemos en vincular Revit, buscamos el archivo de edificio 2 y aquí en posición vamos a colocar por coordenadas compartidas. ¿Qué significa coordenadas compartidas? En el momento en que yo estoy trabajando un archivo como una topografía, un plano urbanístico, donde voy a vincular y ubicar proyectos, y a su vez estos proyectos como vínculos publico coordenadas, cada uno de estos proyectos tienen coordenadas compartidas, comparten un entorno común, ya, o un origen común. Entonces, cuando pasa esto, pues nosotros vincularemos con coordenadas compartidas el edificio 2 y van a ver que en este caso se va a colocar georreferenciado y también se va a colocar pues a la misma distancia en X y Y, ya, respecto al edificio 1, como estaba en el archivo de topografía. Vamos a revisar. Aquí lo ven, ¿no? Entonces ustedes pueden observar que ambos archivos pues se ubicaron en las instancias que están en la parte de la topografía, ¿no? ¿Alguna consulta? Correcto, seguimos. Voy a cerrar este archivo. Y vamos a abrir la topografía.
Ok. Bueno, aquí tenemos en este caso nuestro archivo. Vamos a ver otro tema. Ya con lo que vimos ahorita, pues ya podemos hacer ya en este caso pues proyectos georreferenciados. Lo de siempre, ¿no? Si yo muevo un archivo, lo muevo a ubicación, pues obviamente pues esto hay que realizar la respectiva publicación para que se actualice, ¿no? Eso es algo que tener en cuenta cuando estemos trabajando con coordenadas. Ya. Vamos a entrar en otro tema, ya vamos más que todo a hacer una introducción a ese otro tema, es sobre los parámetros de proyectos. Voy a hacer en este caso pues más una introducción para los parámetros. Revit en este caso es un programa, un software BIM. Ya. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un modelo 3D, vamos a modelar un modelo en 3D, pero tener en cuenta el modelar algo en 3D ya puede ser muy genérico el concepto, porque yo puedo modelar en este caso un círculo, perdón, puedo modelar una esfera, ya puedo modelar un prisma, eso es un modelo 3D, ya. No solo es un modelo, por eso le dicen modelo BIM. ¿Por qué? Porque no solo es un modelo 3D, sino que adicionalmente pues cada elemento en 3D que se modela representa una información, un dato. Ya. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estos datos? Estos datos son parametrizados. Ya. Es decir, cada elemento, cada cosa que nosotros modifiquemos, cada parámetro que nosotros modifiquemos en Revit va a afectar volumétricamente, va a afectar en cuestión a datos a nuestro archivo. Y ya lo hemos visto, lo vimos en la parte de las familias, cuando nosotros creábamos familias, por ejemplo, vimos cómo unos simples parámetros pues podían afectar las dimensiones de una familia, ¿no? Pasa lo mismo aquí en los proyectos. Ya, por ejemplo, si yo selecciono esta plataforma y yo me voy a las propiedades, yo voy a tener en la plataforma pues parámetros, por ejemplo el parámetro de nivel, el parámetro de desfase. Ustedes pudieron ver cómo yo cambiando el desfase, pues en este caso se modifican ciertas cosas, ¿no? Ya. Tenemos parámetros que ya están bloqueados, como estos de aquí, que en este caso dependen bastante de otros parámetros. Son más que todo parámetros de cálculo. Tenemos estos parámetros de imagen, parámetros de comentario, marca, y estos parámetros que están aquí de fase de creación y fase de derribo. Si yo pongo editar tipo, tengo otros parámetros, como los que ven aquí. Ya, muchos de estos parámetros me sirven. ¿Por qué? Porque cuando voy a crear una tabla de planificación, lo que hace la tabla de planificación simplemente es agrupar en columnas todos estos parámetros y presentar los datos que ya previamente o están llenados por defecto o nosotros hemos llenado. Eso pues es una tabla de planificación. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: hay parámetros de tipo, como los de aquí, que afectan a toda la familia, así como parámetros de ejemplar que solo afectan a una familia en particular. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera agregar algún parámetro que no se encuentra dentro de la familia por default? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ese parámetro quisiera que aparezca en mis tablas de planificación? ¿Ya? De tal forma que a medida que voy modelando voy llenando esos parámetros y a su vez pues más adelante en una tabla de planificación yo pueda gozar de los beneficios de esos parámetros, ¿no? Entonces,
cómo hacemos, cuál es en este caso pues el procedimiento que hay que hacer. Vamos con el caso puntual que tenemos aquí de la plataforma, ¿no? Del modelo, en este caso de la familia de plataforma. Yo para crear un parámetro, ¿ya? Yo para crear un parámetro lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, me voy a la pestaña de gestionar, ¿ya? Y quiero diferenciar que en este caso lo que vamos a crear es un parámetro de proyecto. ¿Dónde están los parámetros de proyecto? Aquí, parámetros de proyecto. Vamos a clicar aquí en parámetros de proyecto, ¿sí? Ya existen ciertos parámetros que están creados y vamos a poner añadir parámetros de proyecto. Añadir parámetros de proyecto. Vamos a un poquito trasladarnos a la parte constructiva. Imaginemos que vamos a crear un parámetro de fecha de inicio de construcción. Ya. Entonces ponemos por nombre fecha de inicio de proyecto o de rubro, fecha de inicio de rubro. Ok, entonces bueno, este parámetro de fecha de inicio de rubro va a ser un parámetro, hay que diferenciarlo, ¿es un parámetro de tipo o un parámetro de ejemplar? Lo mencioné hace poco, pero no tengo problema en repetirlo. Si es parámetro de tipo, se va a alojar aquí en editar tipo. Pero lo que yo modifique en ese parámetro se va a modificar en todas las instancias similares. Mientras que los parámetros de ejemplar se van a colocar aquí directamente y solo afecta a la instancia seleccionada. ¿Qué es una instancia o un ejemplar? En este caso una familia modelada. Entonces yo prefiero esto colocarlo como parámetro de ejemplar para que las fechas de inicio del rubro sean independientes unas de otras. Así tengamos 5 o 10 plataformas. En disciplina tenemos común. Nosotros de acuerdo a la disciplina vamos a tener diferentes parámetros, diferentes tipos de parámetros. En tipo de parámetro nosotros vamos a colocar texto. ¿Sí? Vamos a colocar en texto y vamos a colocarlo o agruparlo en construcción. Vamos a agruparlo en la pestaña de construcción. Cuando nosotros creamos parámetros, podemos especificar la información de ese parámetro. Por ejemplo, aquí en editar información de herramientas. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve pues, nosotros cuando creamos parámetros en un proyecto, lo creamos el día de hoy, y si volvemos a abrir dentro de un mes el mismo proyecto, yo les aseguro que se van a olvidar de qué se trata eso, por la información o la cantidad de información que manejamos en proyectos. Entonces podemos colocar fecha de inicio de rubro ya en campo. Ok, entonces por ejemplo este parámetro me sirve mucho para poder ir observando y controlando la obra, ¿no? Ya. Ahora aquí vamos a tener en categorías. Este parámetro puede afectar a varias categorías. ¿Ya? ¿A qué significa que afecta a varias categorías? Que van a aparecer en varios elementos, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos a buscar en este caso las plataformas. Bueno, no encuentro las plataformas, pero hagamos algo. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está, perdón. Sí las encontré.
marcan aquí en emplazamiento, aquí está plataformas. En emplazamiento ponen plataformas, ¿sí? Emplazamiento, plataformas, y ponen aceptar y aceptar nuevamente. Listo. Entonces, por ejemplo, vuelvo a seleccionar en este caso mi plataforma, busco en las propiedades de ejemplar y aquí tengo fecha de inicio de rubro. Entonces ponemos, por poner un ejemplo, 22 de abril. 22 de abril. Entonces, esto ya se me convierte en una información. Ya. Y asimismo, por ejemplo, si yo vuelvo a crear otra plataforma de construcción, y creo otra plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo otra plataforma, ¿no? Entonces, esta plataforma yo la selecciono y también voy a tener el mismo rubro, ¿no? Fecha de inicio de rubro. Entonces, tengo la opción de colocarle el 22 de abril o otra fecha, ¿no? 24 de abril. Entonces, lo importante en esto es que yo puedo ir llenando de información que yo pueda personalizar con tablas de planificación. Creemos otro parámetro. Vamos a poner en gestionar, vamos a poner parámetros de proyecto, ponemos añadir, ya. Y en este caso vamos a poner en este caso otro parámetro sería piso adoquinado que sea de ejemplar común. En longitud de parámetro, en tipo de parámetro vamos a poner sí o no, y en agrupar parámetros vamos a colocar aquí en construcción. Ya pueden poner en editar información de herramientas, especificar si elemento será adoquinado. Y asimismo, en emplazamiento, clicamos en plataformas, que afecta a la familia de plataformas, ponemos aceptar. Entonces, yo selecciono la familia de plataforma, ya. Le clico aquí, entonces yo selecciono, bueno, este de aquí no será adoquinado, mientras que el otro
le clico aquí y este pues bueno, este de aquí sí estará adoquinado, lo vamos a poner sí. Entonces bueno, cuando yo voy a hacer una tabla de planificación, voy a vista, me voy a tablas de planificación, cantidades, tabla de planificación, cantidades, nos vamos a la parte de emplazamiento, plataformas, aceptar, vamos a poner por ejemplo family tipo, vamos a poner el área, vamos a especificar si es adoquinado o piso adoquinado y vamos a colocar fecha de inicio de rubro, ¿sí? En clasificación de agrupación pues por family tipo vamos a marcar totales generales, ya, y ponemos aceptar. Entonces, como ustedes pueden observar, ya es bastante sencillo, ¿no? Como pueden ver aquí, plataforma 1. Bueno, esto de aquí podemos también arreglarlo con los parámetros, ¿no? Aquí tengo el área, piso adoquinado y las fechas de inicio que nosotros habíamos colocado. Y esto es bastante práctico si vamos a hacer un control de obra. Por ejemplo, si quisiera especificar con un nombre estas plataformas, entonces también podemos crear parámetros. Seguimos, vamos a gestionar, ya ponemos en gestionar, ponemos aquí en parámetros de proyecto, ya ponemos en añadir, ya, entonces nombre, ponemos nombre de proyecto a implantar, nombre de proyecto a implantar, en disciplina va a ser en texto, lo agrupamos en construcción, pueden agruparlo en otro, ¿no? Entonces, pero igual lo pongo en construcción. Aquí ponemos nombre de proyecto que se ubicará en la plataforma. Este parámetro va a ser de ejemplar y asimismo afectaría pues a las plataformas de construcción. Y ponemos aceptar. Aceptar. En la tabla de planificación, en la parte de campos, elegimos aquí el nombre de proyecto implantar, lo subimos, esto de aquí de family tipo lo podemos sacar y lo clasificamos por nombre de proyecto implantar, ponemos aceptar y bueno, no tiene nombre pero podemos escribirle aquí, por ejemplo cúbico 21, este proyecto cúbico 21 y el proyecto Singlab 3. Ok, entonces ustedes pueden observar que hemos comenzado a llenar de información nuestro proyecto, ya, y tranquilamente pues nosotros podemos comenzar a generar informes, generar mucha información partiendo de este modelo. Y no solo eso, la ventaja que quisiera que ustedes puedan comprender ya para sus proyectos personales es que a medida que van modelando ustedes pueden ir llenando esa información ya de tal forma que su modelo se convierta en su hoja de ruta para encontrar pues las soluciones o las respuestas que diariamente pues se generan cuando se está gestionando una obra, ¿no? Ya, por poner un ejemplo,
la parte de los materiales, ¿no? Ya, si ustedes trabajan en sus plantillas de trabajo, ¿no? Pueden especificar a lo mejor qué tipo de materiales van a utilizar para el rubro de estructura metálica, qué tipo de ya si ya está comprado o no está comprado. Todo es cuestión, pues bueno, pues el poder aprovechar todos estos parámetros que se pueden colocar, ¿no? Ahorita simplemente, pues como observarán, partiendo de las plataformas, pues hemos hecho una tabla informativa, ¿no? Una tabla donde yo digo, bueno, ¿saben qué? Estos proyectos se van a realizar, tienen tanta área, este es adoquinado, este no, y se va a iniciar tal fecha y este otro en otra fecha, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar que esto se puede hacer con los parámetros. Esto y mucho más. Mañana vamos a continuar con lo de los parámetros viendo otros ejemplos y también pues no solo están los parámetros del proyecto, también están los parámetros compartidos, pero primero quisiera que asimilemos bien la parte de los parámetros del proyecto, ¿no? Para pasar a la parte de los parámetros compartidos. Ya. Por el momento dejo la clase hasta aquí. Ya, espero que haya sido productiva para cada uno de ustedes. Igual mañana vamos a continuar con esto, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y Dios mediante pues nos estaremos viendo el día de mañana. Igualmente, pasen bien.